Diversificar el momento de invertir nos ayuda a reducir el riesgo, pero ¿sabías que también nos podemos diversificar de más y esto ser contraproducente? Bueno, pues quédate conmigo porque el día de hoy vamos a hablar del impacto de tener demasiada diversificación. ¿Te imaginas poder saber qué acciones del S&P 500 tienen más potencial de subir el siguiente mes? Mira, te voy a enseñar algo que uso y me ha ahorrado horas de análisis. En Investing Pro, dentro del apartado Pro Picks AI, hay una sección llamada Mejor que el S&P 500. Ahí la inteligencia artificial analiza más de 50 señales financieras y te muestra las 20 acciones con mayor probabilidad de superar al mercado durante el próximo mes. Por ejemplo, este mes aparece Adobe, Autodesk, United Health, entre otras, y te da el razonamiento completo detrás. No es una garantía, claro, pero sí una guía brutal para enfocar tu tiempo en las acciones más prometedoras. Y lo mejor, la comunidad de Finanzas y Café tenemos un 15% de descuento adicional a otras promociones vigentes, como puede ser una flash sale, como puede ser Black Friday, entre otras. Solo entra el enlace que te dejo en la descripción o bien pon el código Finanzas y Café al momento de hacer tu compra. Es por tiempo limitado, así que aprovecha ahora. Mientras tanto, te dejo con el episodio. Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal, familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café, el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. ¿Qué es la diversificación? ¿Cómo es realmente una diversificación? No nada más escucharlo y decir, tengo que invertir en diferentes cosas y ya estoy diversificado. En teoría, ya vas iniciando por ese camino, pero hay que hacerlo de buena manera. Pero bueno, vamos a iniciar con el episodio, no sin antes tener una rica taza de café como la que tengo el día de hoy, porque vamos a hablar de un tema que a lo mejor es obvio y luego por obviar temas y saber, digo, porque yo sé que tú entiendes perfectamente qué es diversificar, por lo mismo que es algo tan fácil de saber qué es, no nos ponemos a revisar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, existe algo que se llama la teoría moderna de portafolios de Markowitz. Ya sea por ahí tema de la relación riesgo-rendimientos. Ahora, esta teoría, te platico, fue desarrollada en los años 50 por ahí por Harry Markowitz, economista estadounidense que ganó el premio Nobel por esta idea. Y su aporte cambió la forma en que se entiende la inversión. No se trata solo de elegir buenas inversiones individuales, sino de cómo se combinan entre sí para formar un portafolio eficiente. Entonces, resulta que Markowitz demostró que una inversión no debe evaluarse de forma aislada, sino por su comportamiento dentro del portafolio. Lo importante no es solo el rendimiento de cada activo, sino cómo se relacionan entre ellos, es decir, su correlación. Por ejemplo, supón que tienes dos acciones. La acción A, rendimiento esperado del 10% y tiene un riesgo, volatilidad del 8%. Y la acción B tiene un rendimiento esperado del 8% y un riesgo del 6%. Si ambas se mueven igual, tienen cierta correlación, no ganas nada diversificando. Pero si una sube cuando la otra baja, hay una correlación negativa, al combinarlas reduces el riesgo total sin sacrificar tanto rendimiento. Entonces, es como por ejemplo cuando una persona tiene un portafolio y dice, oye, yo invierto en el ETF VOO y en el SPY, ¿no? Suponiendo que los dos estamos invirtiendo, los dos ETFs invierten en el S&P 500. Entonces, se viene un tema de crisis económica, los mercados bajan, entonces el portafolio de esta persona, pues ambos ETFs van a tener una minusvalía. Pero imagínate otra persona que invierte en ETF de este tipo y además tiene oro y que sabemos que los metales son los activos refugio. Cuando existe una crisis económica, la gente le da miedo hay un tema de pánico y los recursos los mandan a algo más seguro, como pueden ser los metales. Vamos a poner el ejemplo del oro. Entonces, una persona que en su portafolio tiene un activo con una correlación negativa, oye, si los mercados bajan, los metales suben, va a tener un mejor
rendimiento en promedio que una persona que tiene los recursos en un solo activo, tanto ya sea metales, por ejemplo, o los ETFs, bajan en general y las pérdidas pues se hacen mayores, bueno, no las pérdidas, la minusvalía y pérdida en caso de retirar ese dinero. Pero bueno, el punto es que cuando existe esta correlación negativa, ahí tenemos una diversificación, vamos a llamarle correcta, a tener dos ETFs que repliquen el mismo índice. Entonces, esa es la magia, diversificar entre activos que no se comportan igual. Y luego viene esto de la frontera eficiente. Ahí te va. Markowitz desarrolló el concepto de la frontera eficiente, efficient frontier en inglés. Dice, es una curva que muestra las combinaciones de activos que maximizan el rendimiento esperado para un nivel dado de riesgo o viceversa. Cualquier portafolio que esté fuera de esta frontera es ineficiente, o sea, tiene demasiado riesgo para lo que rinde, o sea, es demasiado lo que me estoy jugando para lo que me va a dar, ¿no? Entonces, digo, aquí gráficamente a lo mejor va a ser complicado, pero la frontera eficiente es como una curva ascendente donde más riesgo igual a más rendimiento esperado, pero solo hasta cierto punto. O sea, esto de mete el más riesgo posible para mayor rendimiento llega a un punto donde es un riesgo innecesario para lo que realmente te va a dar, ¿no? Entonces, en resumen, esta teoría moderna de portafolios plantea que, número uno, el riesgo no se elimina, por supuesto, se administra. Número dos, diversificar reduce el riesgo total del portafolio cuando los activos no se mueven igual. Y tres, el rendimiento esperado depende del riesgo asumido. Y, perdón, como cuarto punto, el portafolio óptimo es aquel que logra el mejor equilibrio entre riesgo y rendimiento o retorno. Entonces, esto es, bueno, un ejemplo, si pones todo en una sola acción, estás en manos de una empresa nada más, ¿no? Si inviertes en las acciones de Apple. Si divides en 10 empresas, ya reduces, perdóname, el riesgo drásticamente. Y si aparte esas empresas o esos activos en los que inviertes no se comportan de manera igual, sino que tiene una correlación negativa o diferente, todavía tienes una mejor diversificación. Entonces, los primeros activos aportan mucho beneficios a cuando tienes cierta cantidad de acciones de empresas, cuando tienes cierta cantidad de o tipos de ETFs. Al momento de diversificar aportan mucho beneficio, pero ese beneficio se va reduciendo con cada inversión adicional. Entonces, ¿hasta qué punto deja de tener sentido la diversificación? Ahí te va. Hay algunos estudios que mencionan que con 20, 30 activos bien elegidos, ya eliminas la mayoría del riesgo específico. A partir de ahí, el beneficio marginal de diversificar se aplana. O sea, como te digo, ya diversificarte de más ya realmente no te está generando un beneficio mayor. Ya te va. Uno de los estudios es de Elton y Gruber de 1977. Se llamó Risk Reduction and Portfolio Size. Este es el estudio más citado sobre el tema. Los autores son justo Edwin Elton y Martin Gruber. Y la conclusión del estudio es que aproximadamente el 90% de los beneficios de la diversificación pueden alcanzarse con un portafolio de entre 20 y 30 acciones seleccionadas al azar. Lo que encontraron es que con solo 8 a 10 acciones ya reduces de entrada el 60-70% del riesgo no sistemático. Con 20 acciones eliminas más del 90%. Y a partir de 30, la reducción adicional de riesgo es mínima. O sea, ya no tiene sentido seguir agregando más acciones, ¿no? Esto es lo que menciona este estudio del 77. Otro estudio es el de Evans y Acker de 1968. Se llamó Diversification and the Reduction of Dispersion. Este estudio, que es otro clásico también publicado en The Journal of Finance, ellos analizaron 470 acciones del mercado estadounidense entre 1958 y 1967. Y ahí te va, el hallazgo fue que la desviación estándar promedio de los rendimientos se reduce rápidamente con los primeros 10 a 20 activos y el beneficio adicional después de 30 es prácticamente nulo.
el riesgo baja en forma de curva decreciente. Los primeros activos aportan mucho, igualmente como el otro estudio que mencionaba, luego la curva se aplana. Otro estudio adicional de Statman de 1987, se llama How Many Stocks Make a Diversified Portfolio. Esta publicación estuvo en el Journal of Finance of Financial and Quantitative Analysis, y el hallazgo fue que un portafolio de 30 acciones puede eliminar aproximadamente el 90% del riesgo diversificable. 40 acciones lo eliminan casi por completo. Pero Statman también aclara que depende de la correlación entre activos, como te decía hace ratito. No es nada más diversificar por diversificar. En mercados muy correlacionados, como México, se necesitan más acciones. Es decir, en nuestro país, si tú quieres armar un portafolio de acciones y quieres estar diversificado y reducir el riesgo, se necesitan más acciones, a diferencia de mercados más amplios y variados como Estados Unidos, que con menos acciones basta para poder aplicar ahí el tema de una diversificación eficiente. Ahora, ¿qué pasa cuando te excedes? Pues punto número uno, diluyes tus ganancias. Las buenas inversiones pesan menos, ¿no? Si ya tienes buenos activos y sigues diversificando y sigues agregando, pues vas a afectar a los que te están generando buenas ganancias y se van a diluir las mismas. Número dos, pierdes control y enfoque, no sabes por qué compraste algo. Número tres, pagas más comisiones, hay más rebalanceos, más ISR, más mantenimiento. Cuarto punto, tienes una falsa sensación de seguridad. Crees que estás protegido cuando no es así. Y esto pasa, o es algo muy real, ¿no? El decir, tengo diferentes acciones, tengo tal cantidad. Pues, he visto portafolios con 15 ETFs distintos, por ejemplo, y 7 de ellos invierten en exactamente las mismas empresas del S&P 500. Entonces, insisto, y espero que eso se entienda, y si no, ponme en los comentarios, pero no por tener 15 ETFs diferentes quiere decir que ya estás bien diversificado si los 15 invierten en exactamente lo mismo. Ese es el punto con el tema de la diversificación y la frontera eficiente. Entonces, la diversificación inteligente no se trata de cuántos activos tienen, sino de qué tan distintos son entre sí. Por ejemplo, puedes tener acciones de Estados Unidos, bonos gubernamentales mexicanos, ETFs de mercados emergentes, en tema de inmuebles puedes invertir en fibras, un poco de efectivo o CETES. Solo 4 o 5 instrumentos, pero cubres regiones, sectores y tipos de riesgo. Luego también no sabemos que se puede invertir, por ejemplo, en países. Tú puedes encontrar ETFs que invierten en las economías de un país y también entra como parte de, ¿no? Si dos inversiones se mueven casi igual, no estás diversificando, estás duplicando. Y hay que ser conscientes, digo, no está del todo mal, digo, al final estás invirtiendo, pero sí hay que ser conscientes de no por tener dos de lo mismo, ya estás haciéndolo de la mejor manera. ¿Cómo saber si ya te pasaste? Un pequeño checklist rápido. Número uno, si tienes más de 10 instrumentos que ni recuerdas por qué compraste. Otro punto, y tú velos ahí como palomando mentalmente. Si tienes ETFs que se traslapan, es decir, tienes el VOO, tienes el SPY y el IVV. Invierten en exactamente lo mismo. Si tienes activos que ni entiendes o no sabes cómo rebalancear tu portafolio, si a estos 4 puntos respondiste sí a más de dos, ya seguramente te pasaste. Ahora, es válido también decir, oye, ¿sabes qué? Invertí en VOO y en IVV y a lo mejor decides con cuál quedarte porque ya viste el comportamiento de ambas, por alguna razón, tema de costos de gestión, de comisiones y demás, y dices, bueno, pues me voy a quedar con este, pero ya probé estar invirtiendo en los dos. Diversificar, pues es protegerte, pero hacerlo en exceso, pues es esconderte detrás de la ilusión de control. Un portafolio bien pensado no necesita ser enorme, solo coherente con tus metas. Y por eso la diversificación excesiva pudiera causar un efecto contraproducente. Y a lo que voy es que, aunque algunas personas pudieran pensar que, oye, pues es que no, o sea, estoy invirtiendo y al final me está generando rendimientos, justo es verlo de esta manera, que el hecho de sobrediversificarte o hacerlo de manera excesiva, haces que tus buenos activos
no estén dándote el beneficio que deberían de darte porque se va diluyendo toda esa ganancia. Entonces, no te estreses al momento de invertir también. Al final hemos estado platicando de episodios con un grado por ahí tal vez mayor de complejidad. No quiero que tampoco te me abrumes, por eso estoy tratando temas muy específicos de manera detallada, pero el hecho de invertir no es complicado, se tiene que aprender y tienes que conocer. Y al principio pues, es normal, vas invirtiendo en diferentes cosas y luego vas reduciendo, vas rebalanceando y demás. A prueba y error también uno va aprendiendo y qué mejor, pues, obviamente en cabeza ajena y con esta idea que te comparto el día de hoy, que también la puedas aplicar si es que todavía no has iniciado, bueno, pues que de entrada lo puedas hacer de la mejor manera. Entonces, existen buenos activos, no es necesario tener mucho de lo mismo, más bien diferentes sectores, regiones, industrias, diferentes tipos de riesgos y con eso vas a tener una mejor diversificación y por ende mejores beneficios. Pero bueno familia, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Vamos a poner en el tema de emojis como ya estamos en octubre, vamos a ir preparándonos. Saben que al final del mes existe este episodio especial. Hay una calabaza especial de Halloween. Vamos a poner este emoji. Ya sabes que, pues bueno, este tipo de acciones me ayuda para saber qué tantas personas llegaron hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Sígueme en redes sociales como @finanzas y café. Suscríbete a mi canal de YouTube del mismo nombre. Dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada lunes. Y si todavía no has calificado el podcast ahí mismo en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto ya lo sabes, me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.